Bienvenidos a Psicología sin censura. ¿Oír voces siempre es malo? ¿Cómo ves? Pues depende de qué voces, ¿no? Ok. A ver, Elabora. desde la psicología, claramente cuando alguien te dice que escucha una voz, pues sí dices, rápido se enciende el foco rojo y aparece un letrero en neón que dice esquizofrenia, Be careful. ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso es en un terreno espiritual? Ok. En donde alguien dice que escucha una voz y está siendo inspirado, y dices, porque ahí se ve diferente? Porque ahí no se enciende ese letrero, aunque podría acabarse encendiendo después. Pero bueno, son sutilezas que hay que ir viendo en dónde es donde está peligroso pensar que escuchar una voz podría ser que estemos Locos. realmente locos, delirando, ¿no? Pues Porque es lo que se conoce como un delirio auditivo. vamos a decirlo así, hay a lo mejor locos en el manicomio, en el manicure, que a lo mejor son inspirados. Y puede ser que haya gente que creamos que fueron inspirados y en realidad sí estén locos. En realidad. Entonces, eso está... Lo que a mí me parece es que hay que ver, uno, la voz que dice y hacia qué tipo de acciones te conduce. Una. Y saber también, si a veces cuando decimos voz, es solo una metáfora. Porque cuando hablamos la voz de tu intuición, ¿realmente estás escuchando una voz? Exacto. Es la experiencia a lo mejor subjetiva de cómo tú oyes, que te hablas tú mismo, pero lo que pasa es que también ahí es interesante porque a veces esas intuiciones son como más claras que otras veces. O sea, sí. Yo a veces que, digo, yo jamás he escuchado una voz, pero sí he escuchado como mi diálogo interno ser más insistente, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor hay gente que lo percibe como una voz externa, pero es en realidad su mente. Sí, exacto, pero también ahí están las cosas. Si no conocemos suficiente nuestra mente, otra vez pensamos que viene de otro lado o de alguien más, cuando en realidad viene de nosotros mismos y de aspectos de nuestra propia mente con los que no estamos familiarizados. Digo, en psicología transpersonal hay uno de los aspectos que se llama, y no es sinónimo del poder superior de AA ni nada por el estilo de estos términos, pero se llama el higher self o tu ser superior, que es una estructura de conciencia dentro de la propia psique individual. Entonces, a ver. Es como me encanta cómo lo has puesto. Tú le llamas el GPS interno. Sí. Yo digo que es nuestra brújula interna. Sí. Es esta brújula. Pero está dentro. Pero es propia, digamos, y es altamente intuitiva. Entonces, sí rebasa nuestro discurso racional, pero está activa, nos indica, nos va diciendo cosas. Y yo creo que hay una parte donde tenemos que ver eso que dices, que es que la persona que dice, oigo esto, ¿a qué te lleva? Decía Jordan Peterson, decía la diferencia entre un loco y un genio. Dice, es que un genio puede generar un cambio social, puede generar todo un movimiento de salud, y una persona que está loca no puede organizar ir al baño. Exactamente. Entonces, es porque al final de cuentas el contenido tiene que tener una manera de operar, pero aquí vamos a decir, por ejemplo, estas personas que hacen los cultos, como la luz del mundo o como los cienciólogos, tú le preguntas a los adeptos y te dicen que son profetas y organizaron cosas muy complejas. Entonces, y yo sí creo que son voces de que no están muy bien. Sí, bueno. Creo que conocimos a Elizabeth Clare Prophet, ¿no? Sí, claro, otra. Pero ese está clarísimo. Hoy, fíjate que tuve oportunidad de pronto de tener una conversación con una de sus hijas. Explícale a nuestra audiencia quién es. Ella escribió un libro. A ver, Elizabeth Clare Prophet era una mujer que decía estar en contacto con los maestros ascendidos. Todos sabemos en estos cultos de nueva era que los maestros ascendidos se supone que son figuras que lo que quieren es guiar e inspirar a la humanidad. Pero todo esto sale de sabiduría antigua. Al final,
en lo que estamos es en un culto que ocurre o que surge en 1958, 60, entre ella y su marido, le dan forma y ellos se dicen a sí mismos los mensajeros de los maestros y más y más. Red y flag, más. que tú mismo te digas a ti mismo el mensajero, no, ahí ya valiste madre. Eres el autonombrado. Sí. Eres el autonombrado. ¿Sí me explicó? Y sobre eso, ¿qué pasa? Que te subes a un pedestal desde el cual hablas. Y más si los maestros hablan enfrente a toda una audiencia, lo cual es una experiencia como muy poco sui generis, ¿no? Pero la audiencia, que eso es lo importante, o sea, esta audiencia Exacto. lo que les da una autoridad. Así O sea, yo es. creo que toda esta gente que oye voces, que se autoproclama Sí. y que hace este tipo Sí. de cosas, lo que está buscando es gente que está perdida, Sí. gente que está vulnerable, gente, vamos, es un producto para hay una demanda, hay una demanda Sí. y dan la oferta, gente que no sabe buscar su propia brújula interna y que la quiere proyectar en alguien allá afuera que lo guíe, que puede tener que ver, y tú no me dejarás mentir, con problemas de autovaloración. O sea, Sí. porque para que tú tengas una brújula interna, tú te tienes que sentir un ser de valor. Pero Sí. si tú te sientes un ser desvalorizado, no, pues el bueno es aquel que se autoproclama el guía. Exacto. Y ¿No? ahí es a donde está el enganche entre uno que se autoproclama y los otros que necesitan ser guiados, que les digan a dónde van y cuál es su propósito en la vida. Exactamente, ¿No? exactamente. Ahí está. Entonces, aquí lo interesante es que no del todo nuestra primera definición funciona. No. Porque dice, es que tenemos que ver si se organiza, ¿no? No, es que sí se pueden organizar, pero la Sí. cosa es ¿para qué? Exacto. O sea, para andarle bajando lana a la gente, Sí. que luego dicen de algunos de estos cultos, que ya que llegas a pagar no sé cuántos millones, ya que llevas no sé cuántos años, te dicen una mafufada. Sí. Y que dices, neta, que Sí. ya no puedo no creer porque el costo hundido aquí ya es demasiado, he pagado demasiado en Sí, tiempo, dinero y sí, esfuerzo, sí. entonces ya se quedan. Pero es gente que también, desgraciadamente, desde chicos o por el motivo que sea, están mucho en la búsqueda de poder. Mucho. Hay un poder y se descubren con carisma. Pero entonces dices los que se creen los mensajeros, Los que se creen quieren los poder mensajeros. y Sí. se sienten... Sí, okay. porque ahora ellos lo que traen y están autoconvencidos. Eso es uno de los temas que son más fuertes, que es gente que está convencida de haber sido señalada, seleccionada, elegida por un ser más elevado o por la propia divinidad, por Dios, para aportarle al mundo algo, el camino de la salvación. Entonces, te deja en una situación también súper vulnerable. Una persona que ocupa este lugar y que está en ese peldaño, se pone en una situación en la que eres el salvador de la humanidad o la salvadora de la humanidad. Tus palabras son las únicas que vale la Por pena eso, escuchar. pero ahí hay un red flag. Pero es que hay un narcisismo terrible. Es un narcisismo terrible y no solo eso, ahí sí podemos ver qué hacen con ese poder. O sea, porque la mayoría de estas personas lo que hay son actos muy ruines, actos muy destructivos que los justifican porque son los mensajeros. Es como que sí. los mensajeros tienen como esta carta blanca donde pueden ellos hacer esto, ¿no? Sí. Me acuerdo una vez en un líder de un culto que hizo algo que no debió de haber hecho, que normalmente es de naturaleza cachonda, ¿no? Ajá. Y que entonces lo justificaba porque en otra vida él había sido la pareja de esta persona que no debía de haber cortejado. Okay. Entonces ya lo entiendo perfectamente por qué lo hizo, bueno, ¿no? Es que para el mensajero siempre claro. La transgresión siempre va a estar justificada. Entonces ahí es donde a los que no estamos dentro del culto decimos, híjole, mega red flag. ¿Por qué? Porque están justificando actos y ahí es donde todos se quiebran ahí, todos caen ahí, pues los de la luz del mundo hasta en la cárcel están. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, temas como los de Elizabeth Prophet también terminaron en demandas y terminaron también en situaciones muy complicadas y en un abuso de poder reconocido dentro del grupo. Sí. Por ejemplo, en donde ella empezó a profetizar que en la última década de los 90
iba a ser terrible y ya estaban los misiles y no sé cuánta cosa. Construyeron búnkers, No. se metieron a los búnkers. No. Los maestros ascendidos indicaban esto a través de ella, Sí. que habría que cuestionar, pues, qué historias se estaba platicando ella sola. No, era psicosis. Y, eso ya era psicosis. obvio, en esa noche en la que el ataque se iba a dar, no se da, porque nada de lo que la narrativa que venía de ella tenía que ver con la realidad, pero todo el mundo la seguía. Bueno, Y salen, y al día siguiente es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ya qué hacemos? Porque la gente perdió Sí. sus trabajos. vendió todo. Perdió las casas, se las entregó al grupo. No, bueno, qué locura. Pero esto es lo que pasa cuando el profeta, en este caso, ¿no? Que el profeta ya no, se ve que no era profeta, ¿qué hace la gente? ¿Lo sigue justificando Sí. por el costo hundido? Sí. Esa es la pregunta. Ahora, Sí. lo que pasó, Sí, por ejemplo, sí, con en el su culto, caso. con el culto de Marx, por Ah. ejemplo, eso pasó también. O sea, Marx dijo que el capitalismo a lo que iba a llevar es a que el proletariado se enojara porque los ricos iban a ser cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres y resulta que surge la clase media. Sí. Entonces dicen, ¿qué onda? O Sí. sea, ya no funcionó tu profecía y entonces Sí. fue cuando salieron revolcaron a la burra y dijeron, sí, pero lo que pasa es que ya es marxismo cultural. Ahora encontraron a gente oprimida, que son la gente que tenía, que no era blanca, la gente que tenía ciertas preferencias sexuales, etcétera. Sí, Entonces, sí, el sí, chiste es sí. buscar al oprimido. Sí. Entonces, siempre hay una manera para Sí. los que quieren creer de seguir creyendo, por más ridículo que sea. Sí, exactamente. Bueno, a eso vamos con el tema de las voces. Entonces, ahora también hay otras voces como por ejemplo, ponte a ver a gente como Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. Todo lo que escribieron tiene un tinte de una mística muy peculiar que no te dirige a estos lugares de los que estamos claro. hablando. Y ellos oían, sin duda. Y oían, aparte, voces que no les gustaba oír. O sea, ¿sí? porque al final de cuentas, Sí. o sea, hay gran parte de lo que escriben estos místicos que te suena como a tortura. Sí. Realmente, esta noche oscura del alma. Pero entonces yo creo que ahí es donde está. O sea, a dónde te lleva internamente los escritos de un San Juan de la Cruz, pues a ir adentro, ¿no? Sí. En vez de ir afuera. Que Sí. es tú cree en mí, no, él decía, métete adentro Sí. y busca dentro de ti. Pero ahí tenemos que tener este hilo conductor, ¿no? Muy, que es antiquísimo, pero tiene que ver con gnosis. ¿Y ¿Qué quiere decir? Gnosis tiene que ver con el conocimiento del interior. Okay. O sea, hay un aspecto de nosotros que puede guiarnos a un verdadero conocimiento de nosotros mismos. Y ahí así te vacunas contra los cultos. Así te vacunas contra los cultos, exactamente. ¿No? O sí. sea, si tienes gnosis, no eres de esa banda a la que le van De a culto, vender, no. a la que le van a vender su culto, porque Sabes ya tienes. caminar por pie propio. Claro, totalmente. Bueno, digo, en el fondo, eso es lo que dicen todos los que son de verdad, te dicen, métete a tu interior, no andes de fanfarrón, no andes buscando afuera, o sea, métete adentro y ve realmente, busca esa voz. Claro. Y enfrenta, ¿no? Claro. Ahora, sí hay que decir que desde la psicología como tal, desde la psiquiatría, sí existe tema esquizofrenia. No, también. que ni qué. Hay gente que literalmente sí escucha una serie de voces. Y que le dicen que haga cosas nefastas. Sí. Y sí es cierto. Digo, al final de cuentas, también puede ser, si nos queremos meter donde la psicología y la espiritualidad van juntas, puede ser, por un lado, una esquizofrenia que te abra también a energías externas que se hagan comunicación contigo. Sí, pero con intenciones, nefastas. Totalmente. Entonces, si te vas tú, por ejemplo, no sé si has tenido la experiencia de ir a un manicomio, ¿has ido? Sí. ¿Cómo se siente la energía ahí adentro? Sí. O sea, si dices, ¿qué onda? ¿O no? Es difícil. Es difícil porque es energía muy densa. O sea, ves a gente que no está en la realidad y de hecho muchos psiquiatras que trabajan en los psiquiátricos se vuelven locos. Sí. Se vuelven locos porque la energía ahí es una energía densa. Y claro que la psicosis del otro es parte tuya. Sí. Entonces, para tú meterte en ese lugar con ellos es muy... O sea, yo cuando he tenido esa experiencia de estar con gente psicótica, o sea, perturba. O sea, yo de veras me doy cuenta que como terapeuta no soy buena para psicóticos porque me dan ganas literal
de sacarlos de mi consultorio a patadas. Me entra una energía muy agresiva. Ajá. Es como un enojo que me entra Ajá. y esa es mi contratransferencia, que es Ajá. la contratransferencia es lo que siente uno como terapeuta para diagnosticar. Sí. Yo siento muchísima agresión. Eso es lo que siento. Ujú. Entonces, y es interesante Sí, porque hay sí. gente que puede trabajar Sí. muy bien con gente que tiene psicosis Sí, y yo sí, no soy una de ellas. sí, sí, tengo una colega que eso le pasa, trabaja con adictos a niveles tremendos y también es un nivel de desorganización psíquica terrible el que se tiene y se Terrible. necesita una garra para poderlo Claro, garra. sobrellevar. Es buena esa palabra. Sí. Claro, porque uno tiene que tocar esos lugares de locura para poder estar con el otro y poder ayudarle a salir. Pues sí. ¿No? Que esa es la cosa. Sí. Ahora, en estos lugares, por ejemplo, a nivel energético, cuando tú vas a los manicomios, cuando vas también a ciertos antros. 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 Sí, sí, en el sí. antro se te pega Sí. la densidad. Sí. ¿No? Y el alcohol, por ejemplo, una de las cosas que hace el alcohol y las drogas es que abre tu energía, para que pueda más fácilmente haber este juego de energías densas con tu propia psicopatología. Sí, pero ahí es a donde entonces esta frontera, estas puertas individuales que abren a lo colectivo o a lo compartido entre todos, pues al ratito ya estamos entremezclados. Esto Claro. es una de las cosas que pasa. Y la cruda que traes no es solo tuya. No es solo tuya. Exacto. Traes una cruda colectiva que ni con Alka-Seltzer de Jung sí. sale. sí. ¿No? Sí. Pero pues ahí estamos con el tema de las voces. Hay que ser, me parece a mí, como con mucho discernimiento, el discernimiento de saber qué es intuitivamente fidedigno, cómo es que eso sí nos guía y nos hace seres humanos, digamos, de bien, armónicos, que proponen, que traen creatividad al mundo, ¿sí? Y que puede funcionar en nuestras relaciones. Si nuestra intuición nos guía y nuestras relaciones van siendo mejores, pues parece que todo va bien. Pero también cuando te abres a eso positivo, cuando tienes un foco de 1000 watts, también tienes una sombra de 1000 watts. Pues Yo sí, me he encontrado en pues mi sí. trabajo espiritual con lo que dijo San Juan Sí. de la Cruz. Ah, Yo sí. me he topado que mientras más luz toco, veo más tentación de Pues sí, oscuridad. es que también- Y que de alguna manera es o sea, también te quita muchísimo confort. O sea, cuando llegas a oír esas voces oscuras, es durísimo. Tienes que tener muchísima fuerza como Sí. para... Sí, porque hay que saberse sostener Sí. en la cordura Claro, y marcar el límite hacia la sombra. sin duda. Hacia la Pero sombra. integrarla, saber que es Exacto, parte tuya, sí. pero no necesitarla actuar, que esa es la diferencia, porque mucha gente cree Sí. que porque la oyes la tienes que actuar. Ah, sí. El chiste es oírla y no darle permiso Pues sí, pero se de necesita actuar. mucha buena brújula. Ahí es donde la pierde uno. Ahí es donde la pierde. Bueno, pues es la experiencia humana, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, queridos? Ajá. Escríbanos a ver qué piensan, si les ha pasado, si no les ha pasado, qué les parece este tema, ¿no? Si conocen a alguien. Sí, si conocen a alguien, si su tía Juanita dice que le hablan. Sí, exacto. Comenten, suscríbanse y compartan. Eso es muy importante para que podamos hacer esta comunidad que se enriquezca con todo lo que compartimos. Y nos vemos para la próxima. Nos vemos para la próxima.